Hola, te doy la bienvenida a esta playa del cómic. Posiblemente te cuentes entre quienes nunca gustaron de este arte o transitaron con cierto desinterés por él. Mi intención no es hacerte cambiar de idea, ojalá así fuera. Tan solo que pases un buen rato. Trataré de aproximarte un poco a este lenguaje artístico tan rico, amplio y profundo. Todo cabe en sus páginas: literatura, pintura, cine, diseño, narración, dibujo, historia, poesía, fotografía y mucho más. Todo con una identidad única. Te regalará saber, humor, drama, ligereza, reflexión, épica, delicadeza, trivialidad, un sinfín de perspectivas y posibilidades. Ingenuo y trascendental, siempre creativo, todo cabe y se puede encontrar en el extenso y apasionante océano del cómic. Así que acomódate aquí en esta hamaca que te está esperando, bajo la sombra de la palmera. Por ahí encontrarás un sombrero de paja, gafas de sol, bronceador, lo que necesites, mira en el bolso junto a la toalla. Pide lo que te apetezca, relájate y vamos a ver qué encontramos hoy por aquí. ¿Pasamos la página? Nos encontramos hoy frente a lo que posiblemente sea la obra maestra de uno de los grandes autores de cómic español, Alfonso Font, Las aventuras del capitán John Rosner, un epítome del aventurero clásico presentadas por el autor de la mano del famoso novelista escocés Robert Louis Stevenson, y es a este a quien dedica las primeras páginas de su cómic con una reseña biográfica. Nos encontramos asimismo con unas páginas que nos explican el porqué del personaje, de su origen y su evolución. Así que, vamos allá. Poli, del griego polis, significa mucho, en gran número. Nesia, del griego nesos, significa islas. Así pues, Polinesia quiere decir numerosas islas. Todas estas islas y archipiélagos se encuentran diseminadas por el Pacífico Central en un inmenso triángulo cuyos vértices están formados por Nueva Zelanda, las islas Hawái y la isla de Pascua. A finales del siglo pasado eran ya muchos los hombres y mujeres, marinos o no, que habían decidido establecerse en las islas del Pacífico
atraídos por el clima, la facilidad de la vida y porque en aquellos momentos representaban nuevas tierras que colonizar y nuevas riquezas para la gente audaz. El inevitable hombre blanco, como lo definiría Jack London, no tardó en diseminarse por todas ellas. Marinos, mercaderes, misioneros católicos y protestantes, monjas, políticos y militares, vendedores y compradores de todo lo imaginable, médicos, carpinteros, toneleros, carboneros y un escritor llevado a las islas por el azar personal, en este caso por su precaria salud. Robert Louis Balfour Stevenson. Stevenson nació en Edimburgo el 13 de noviembre de 1850 y 10 días antes de cumplir los 44, es decir, el 3 de noviembre de 1894, murió en Vailima, su casa de Samoa, la isla de los navegantes. La primera mención que hace Stevenson de las islas del Pacífico la encontramos en una carta suya dirigida a Mrs. Sitwell, en la que habla de un tal J. Stead, quien había explorado el sur del Pacífico, y nos narraba anécdotas sobre los mares del sur hasta hacerme sentir ardientes deseos de ir allí. La isla de los navegantes llaman al lugar, el cual ha de ser un eficaz bálsamo contra la melancolía. Aclaremos inmediatamente para nuestro lector que Islas de los Navegantes es el nombre que se les daba antiguamente a las Islas Samoa. Cinco años más tarde hallamos a Stevenson en San Francisco, malviviendo como escritor, hambriento y sin dinero, sumido en una involuntaria pobreza. Charles Studart le prestará su libro Idilio en los mares del sur y Taipei y Omo de Herman Melville, que no harán más que avivar su deseo de conocer las islas del Pacífico que ya sentía Stevenson. A sus 38 años, Stevenson, que nunca ha contado con demasiada salud, se siente empeorar. Abandona Edimburgo y se dirige al continente acompañado por su esposa Fanny Van de Grief. El primer médico que visitan en Francia diagnostica la muerte irremediable del escritor en el plazo máximo de un año. El segundo médico visitado es algo más optimista. Según él, Stevenson no pasará de los 50 o 60 años y como interesante terapia le recomienda evitar reír, amén de alejarse del clima húmedo y frío de Edimburgo. Stevenson se decide a llevar a cabo su sueño, viajar al paraíso, rumbo a los mares del sur. Casco es el nombre de la goleta que Stevenson ha alquilado para el viaje. Su primera escala es Nukahiva, una de las islas marquesas, la misma del Taipei de Herman Melville. Llegan antes del amanecer y esperan en el mar a que las primeras luces del alba les permitan la visión de la isla frente a ellos. El primer amor, la primera aurora, la primera isla de los mares del sur, son memorias aparte. Así
describe Stevenson su emoción del momento. La isla cobraba infinitos colores en una escala que iba del perla al rosa y al verde oliva, coronada como estaba por opalinas nubes. No parece tan feliz cuando la goleta termina repleta de nativos. Desvestidos de mil maneras, unos con tan solo un blusón, otros con un taparrabos, alguno con apenas un pañuelo atado, y la mayoría de ellos armados con grandes cuchillos, buenos para matar pescado, como dicen. ¿Pescado? ¿No se trataba de pescados de dos patas, quizá?, dice Stevenson. Había algo tan inquietante en sus gestos y miradas que yo sentía un nudo en la garganta. Y cuando la conversación versó sobre canibalismo, rió con una mueca cruel y solapada, como recordando algún atrevido pecadillo. Fuera como fuese, tras 7 meses de viajes por las islas, Stevenson decide no regresar al mundo civilizado. Su corazón, como el de tantos otros navegantes, queda prendido en aquel paisaje, aquel clima, aquel mar, aquellas gentes. Se establece definitivamente en Samoa, donde construye su casa en un lugar que llamará, llevado por el entusiasmo, Vailima, 5 ríos. En realidad, poco más que un riachuelo y 3 arroyuelos, pero ¿por qué impedirnos soñar si no hay mal en ello? Stevenson morirá en su casa en Samoa el 3 de noviembre de 1894. Tusitala, el narrador de historias, como le llamaban los nativos, será enterrado en el monte Baea según su deseo. Sobre la tumba, el epitafio que él mismo se compuso, quizá intuyendo su muerte, y que reza así: bajo el vasto y estrellado cielo, cavad mi fosa y dejadme yacer. Alegre he vivido y alegre muero, pero al caer quiero haceros un ruego, que inscribáis sobre mi tumba este verso. Aquí yace donde quiso yacer, de vuelta al mar está el marinero, de vuelta al monte está el cazador. John Rogner, marino. El porqué de un personaje. Hace algunos años decidí adaptar la historieta La isla de las voces de Robert Louis Stevenson y Las terribles Salomón de Jack London, pues se trataba de 2 cuentos cuyo tema común eran los mares del sur. Como nexo de unión para las 2 historias, pensé en la imagen de un marino un tanto trapacero y burlón, al que di el nombre de Jean Polynesie. Aquello hubiera acabado allí de no ser porque algunos años más tarde decidí retomar el ambiente marinero a finales del siglo XIX, el crepúsculo de los barcos de vela y el pintoresquismo de las islas del Pacífico Sur, y con todo ello al ahora viejo personaje Jean Polynesie.
Esta vez, sin embargo, no deseaba continuar con el carácter ligero y un tanto infantil del personaje, así que alteré algunos de sus rasgos faciales para darle un aire más amarino honesto, menos informal, capaz de vivir situaciones más realistas, más duras, más dramáticas. Pero ahora se sumaba el problema del nombre. Polinesia sonaba demasiado juvenil para un personaje de las nuevas características. Cambié pues el nombre del personaje. Así nació John Rohner. Soy muy meticuloso en el tratamiento del contexto histórico en el que debo mover mis personajes. Así que empecé a reunir información sobre aquellos años y lugares, y aunque debo confesar que este tipo de investigación me apasiona, también he de decir que me llevó más trabajo y problemas de lo esperado. A pesar de ello, fui reuniendo material tanto histórico como gráfico sobre las islas, e incluso logré reunir una extensa lista de frases y palabras polinésicas que he utilizado luego en algunos diálogos entre los personajes. No son, pues, vocablos inventados al azar, sino auténticos, aunque el lector debe prestar atención a su aspecto fonético y no al gráfico, pues no existe un idioma polinésico escrito. Sus cuentos, tradiciones y leyendas han pasado de generación en generación en modo oral. A la búsqueda de información sobre la época y el lugar, hubo que añadir la indagación sobre la vida de Stevenson. Nada fácil tampoco si tenemos en cuenta lo escasas que son las publicaciones sobre la vida de ese autor en España, donde, al menos hasta la fecha, no se ha publicado ni una sola biografía completa dedicada a él. En fin, podéis creerme si os digo que es mucho esfuerzo y que uno se pregunta si se ve reflejado luego en el resultado final, teniendo en cuenta que en la historieta es la aventura lo que importa, pues es lo que todos esperamos encontrar, porque como dice el mismo Stevenson, oh amigo, en los viejos cuentos vive tu espíritu, en ellos inmersa transcurrió tu infancia y en ellos la emoción enorme, las grandes hazañas y los grandes goces conmovieron con inquietud y esperanza tu corazón palpitante. Alfonso Font, 1985.